Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, hoy día comenzamos nuestra segunda sesión para ver el segundo módulo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, un poco una pequeña introducción. Como saben, este segundo módulo abarca todo lo que es la contratación. Ya en el primer módulo habíamos visto todo lo que era el comercio, los comerciantes, las garantías constitucionales de los comerciantes, las fuentes del derecho comercial. Y hoy día vamos a comentar y a aclarar todas las dudas que tengan respecto a este segundo módulo, que es principalmente todo lo relativo con la contratación mercantil. Una de las particularidades que tiene la contratación mercantil es que existe lo que se llama la autonomía de la voluntad y la libertad contractual, que es la que permite que se creen muchas figuras contractuales, se creen muchos contratos nuevos que van surgiendo con los negocios. Durante el tiempo han surgido distintos tipos de formas de contratación, desde las contrataciones civiles más normales, como es un contrato de compraventa, un contrato de arrendamiento, un contrato social, pero actualmente tenemos otro tipo de figuras contractuales como el contrato de leasing, el contrato de factory, la securitización, contratos de franchising, etcétera. Es decir, una de las particularidades que tiene el derecho mercantil
es que va evolucionando junto con el comercio y por lo tanto es bastante flexible. Entonces, en ese sentido es muy importante que ustedes tengan presente que siempre respetando la ley, las buenas costumbres, como dice la legislación, y la seguridad nacional, son principios que están en la Constitución, en general se puede realizar todo tipo de contratación en materia mercantil. Bueno, ustedes saben que el contrato de seguro, una de las particularidades que tiene es que es lo que se llama un contrato aleatorio. Es un contrato que la particularidad que tiene es que existe lo que se llama una contingencia incierta de ganancia y pérdida para alguna de las partes. O sea, siempre dos personas que suscriben un contrato de seguro están de alguna forma sujetos a que eventualmente pueden ganar o perder, ya sea porque ocurra el siniestro o ya sea porque una persona esté pagando la prima sin que haya hecho exigible el siniestro. Y en ese sentido, bueno, los seguros mutuos fueron creados más bien con un fin de apoyar la actividad especialmente vinculada con todo lo que es la actividad de tipo de las mutuales y de la mutualidad, y que apoya a que se pueda cubrir de determinados siniestros con coberturas que entregan las prestaciones laborales. La correduría es el mandato mercantil. Es un contrato por el cual una persona ejecuta un encargo por cuenta de otro, y la correduría justamente se refiere a esta labor de intermediación o intercambio en que el corredor realiza una labor entre un eventual comprador y un eventual vendedor, y en ese sentido realiza un mandato en representación del comprador y eventualmente del vendedor. La labor de corretaje es típicamente comercial porque hay una labor de intermediación. Esa labor de intermediación entre compradores y vendedores es una típica actividad mercantil. Y el mandato justamente es que los corredores actúan por cuenta y riesgo de sus mandantes. En este caso podrían actuar en representación del comprador o del vendedor. Bueno, el corretaje de propiedades, dentro de los corretajes existen muchos tipos de corretaje. Existe el corretaje, como bien se plantea, el corretaje de propiedades, ahí, que es principalmente una actividad de intermediación entre compradores y vendedores, pero está muy identificada más con la actividad civil que la actividad mercantil, por cuanto lo que intermedia son respecto de bienes raíces, y todas las actividades, actos, contratos vinculados con los bienes raíces
como venta o renta de bienes raíces, en general son actos civiles. Los corretajes, cuando recaen sobre bienes muebles, por ejemplo, corretaje de productos agrícolas, corretaje de seguros, corretaje de los corredores de bolsa, el corretaje de productos financieros, en general ese tipo de actos, porque caen sobre bienes muebles o sobre bienes que están en el comercio o efectos de comercio, como pueden ser acciones o como pueden ser títulos de crédito, cheques, letras, pagarés o otro tipo de efectos de comercio, son principalmente mercantiles. En cambio, como les decía, el corretaje de propiedad es más bien de tipo civil, porque cae sobre bienes raíces. A mí me gustaría, para que ustedes, antes de la clase que vamos a tener el día 11 de agosto, que llegaran con todas sus inquietudes, con todo o con cualquier tipo de figura contractual, o si tienen alguna alternativa de consultar o revisar algún tipo de contrato que les haya tocado analizar, para que lo podamos discutir y analizar en clase. A mí me encantaría que la clase del día sábado 11 sea muy interactiva, que podamos intercambiar y revisar casos prácticos, contratos y situaciones reales, para que a ustedes les quede muy claro cuáles son los principios, los derechos, las obligaciones que están presentes en todo contrato, cuáles son las cláusulas, que es importante revisar, porque como ustedes saben, todo contrato tiene una estructura. Generalmente el contrato establece los derechos, las obligaciones, establece un plazo, establece responsabilidades de las partes, establece cláusulas penales con multas, cláusulas de jurisdicción, donde se establece cuál va a ser el tribunal competente, cláusulas arbitraje. Ahí también podríamos discutir qué es lo conveniente de las cláusulas arbitrales. Los árbitros son jueces designados por las partes, que son abogados que se encuentran debidamente calificados o se encuentran registrados en la Cámara de Comercio o la Cámara Nacional de Comercio o la Cámara de Comercio de Santiago, y están habilitados para ejercer como jueces árbitros. Hay cláusulas de mira, los contratos de confidencialidad, la verdad que yo generalmente manejo un acuerdo de confidencialidad, un contrato de confidencialidad bastante estándar, que establece cláusulas tipo y que se puede ocupar para distintos tipos de relaciones contractuales. Así que me voy a comprometer para llevarles un modelo de contrato de confidencialidad o acuerdo de confidencialidad. Voy a pedir que lo incorporen dentro de los apuntes para que ustedes vean que es un contrato tipo de confidencialidad que les puede servir para todo tipo de contratos que se den. Lo que pasa es que,
Respecto al proyecto hay una parte, una cláusula que ustedes describen el proyecto, los documentos, los antecedentes, los sistemas, los procedimientos que ustedes quieren que sean confidenciales, pero después las cláusulas de confidencialidad son en general estándar y se pueden aplicar para distintos tipos de contratos. Bueno, ustedes saben que el comodato es un contrato que se llama comodato o préstamo de uso. En definitiva, en este caso, el equipo clínico que se recibe en préstamo para usarlo y gozarlo. Bueno, en el caso de el comodato, el comodatario, o sea, la persona que está haciendo uso, en este caso el equipo clínico, a quien le prestan el equipo clínico, se hace responsable de la culpa levísima, quiere decir que responde por todo tipo de daños que sufra el equipo. Por lo tanto, creo que el seguro más apropiado es, hay que tomar un seguro que tenga una cobertura completa del bien para todo tipo de siniestro, porque la responsabilidad en un comodato siempre va a recaer respecto de la persona a quien le están entregando en préstamo de uso el equipo. Por lo tanto, es mejor que esté bien cubierto por todo tipo de siniestro, desde siniestro que sean por algún accidente, algún daño o alguna negligencia, porque claramente él va a tener que responder frente al comodante en forma mayor a la que se le exige a una persona en relación con sus bienes. Bueno, generalmente lo que se establece en los contratos de confidencialidad, en que si alguien no cumple con ese contrato, se establece que será responsable de todos los daños y perjuicios que pueda sufrir la persona que fue afectada con la confidencialidad, y eso se estipula en el mismo contrato, y eso va a ser materia de juicio. Se va a tener que probar y determinar cuáles fueron esos perjuicios. Y por otro lado, generalmente las confidencialidades se establecen no solo por el plazo del contrato, sino que también por un periodo posterior, 2 a 3 años después del contrato, especialmente cuando hay secretos o información muy estratégica y que es importante cubrir. No, las acciones que en este caso se buscan son más bien de tipo civil. Cuando tú buscas, en este caso, indemnización de perjuicios es civil. Para que hayan acciones penales tiene que haber un delito. Podría haber un delito informático, sin embargo el delito informático o el delito de apropiación indebida, si tú te apropias de un bien, pero me da la impresión que la confidencialidad aquí es más de no mantener una reserva de confidencialidad. Por lo tanto, creo que las acciones son más de tipo civiles. Las acciones civiles siempre están establecidas en la ley, no se pueden crear en un contrato. En cambio, las acciones civiles se pueden estipular en un contrato, las penales no, porque son de derecho estricto y tiene que haber una ley previa que establezca un delito o una pena. Bueno, efectivamente los seguros pueden
dentro de dentro de las negociaciones de un seguro, claramente cabe los acuerdos verbales. Sin embargo, hay, por ejemplo, algún tipo de seguros en materia de transporte, en transporte terrestre, de transporte marítimo, en que hay determinados seguros verbales. Sin embargo, igual siempre es mucho más recomendable que los seguros estén por escrito, porque va a facilitar después la prueba para demostrar la existencia del seguro. Sin embargo, hay determinados seguros que se encuentran debidamente registradas sus pólizas en la Superintendencia de Valores y Seguros, justamente para evitar que hayan dudas respecto de la interpretación de las cláusulas. Pero perfectamente se podría estipular un seguro consensual o verbal, pero siempre es recomendable en algún momento escriturarlo, especialmente cuando son consensuales, porque al no existir una póliza formal en la Superintendencia de Valores y Seguros, el problema va a ser un problema de materia de prueba. No, el daño, lo que se estipula en los contratos es que la parte negligente o la parte que incumpla será responsable de los daños. Los daños siempre hay que probarlos en juicio. Existen distintos tipos de daño. Hay unos daños que es el daño directo o el daño emergente, que es el daño que se produce directamente por los hechos o los actos que se realizaron. Después existe lo que se llama el lucro cesante, es que lo que dejó de ganar o lo que perdió la persona. Está el daño moral, que ese es un daño mucho más difícil porque ese hay que probarlo, ese es un daño el perjuicio moral o afectivo que sufrió esa persona. Por lo tanto, sin embargo, todos estos daños, los daños directos, los daños indirectos, los daños morales, siempre hay que probarlo y no es necesario que estén estipulados en el contrato. Lo que hay que siempre tener cuidado es que hay cláusulas que tratan de limitar la responsabilidad por los daños o eximirse de responsabilidad por parte del usuario. Por lo tanto, en ese caso, ese tipo de cláusulas hay que revisarla y dejar establecido que los daños serán los que se determine por los tribunales. En algunos casos, en algunos contratos, se deja estipulado una cláusula y se deja estipulado que en caso de algún daño o perjuicio se va a cobrar tal o cual multa o lo que se llaman las cláusulas penales. Eso perfectamente se puede justificar y se puede dejar estipulado en un contrato. Buenas noches, Sandra. Bueno, mira, depende qué tipo de demanda, porque hay demanda que, por ejemplo, si son juicios, el comitente, o sea, el que encarga una comisión, le está cobrando, por ejemplo, la rendición de cuenta que tiene que hacer el comisionista por el encargo. El juicio de rendición de cuenta es un juicio sumario, son juicios breves y que son de tramitación más rápida. Si estamos entrando ya a una discusión de fondo respecto de la gestión que hizo el comitente, el comisionista, y ya no es solo una rendición de cuenta, ahí hay que hacerlo en un juicio ordinario y efectivamente el juicio ordinario
es más largo y es de lato conocimiento. Aquí, a propósito del comité intercomisionista, hay que tener mucho cuidado con estas relaciones de estos mandatos que a veces se pueden confundir con relaciones laborales. Entonces hay que dejar muy claro que se trata de una comisión para realizar una gestión determinada y no es una relación laboral de subordinación y dependencia, porque si eso no se deja bien estipulado en el contrato, podría generarse un problema en que el comisionista que está realizando el encargo haga pasar esto como una relación laboral y demande después todas las prestaciones laborales, indemnización por años de servicio, vacaciones, cotizaciones previsionales. Así que hay que dejar muy claro en toda relación de comisión de que se trata de una relación, un mandato mercantil y no es una relación o un vínculo de subordinación y dependencia laboral. Bueno, aquí lo que yo les estoy pidiendo aquí en el trabajo es que en base a ese contrato de agencia o distribución ustedes puedan hacer un análisis y pueden identificar los distintos elementos de un contrato. Como les decía anteriormente, estipular quiénes son las partes, cuáles son los derechos, las obligaciones de las partes, cuál es la duración, cuáles son las cláusulas en caso de término del contrato o de liquidación del contrato, cuál es la cláusula que identifica la jurisdicción, o sea, qué pasa si hay algún conflicto donde hay que recurrir, la cláusula que establece la competencia, o sea, el lugar donde se celebra, o sea, que en definitiva ustedes puedan desmenuzar y detallar el contrato. E incluso si ustedes están dispuestos quieren incorporarle algún elemento adicional o quieren proponer alguna cláusula adicional o algo que bienvenido. La idea es que sea muy práctico y que les sirva para identificar y conocer bien un contrato. Bueno, hay contratos, existen contratos según la forma en que se suscriben. Existen los contratos solemnes, por ejemplo, un contrato de compraventa de un bien raíz, se tiene que hacer por escritura pública ante un notario y además tiene que inscribirse en el conservador de bienes raíces. Ese es solemne y no se puede evitar su firma. Otros son contratos reales que se llaman, que se perfeccionan con la entrega del bien. Por ejemplo, cuando yo hago la entrega de un bien y desde ese momento se materializa la relación. Por ejemplo, un contrato de depósito.
yo te entrego un bien para que tú me lo custodies. Ahí, en estricto rigor, no es necesario hacerlo por escrito. Legalmente se considera desde el momento que yo te entrego el bien para que tú me lo custodies, inmediatamente se constituye en una relación contractual. Y hay otros contratos que son consensuales y no requieren de estar por escrito. Por ejemplo, cuando yo te compro cualquier bien, por ejemplo, te compro una bicicleta o te compro otro bien mueble, una compraventa, hay muchos bienes muebles que se compran que no necesitan de un contrato, o de una solemnidad mayor. Lo que sí necesitan, por ejemplo, es de un auto, porque ahí más que lo que tú necesitas es después suscribir ese contrato por escrito, porque después lo tienes que inscribir en el registro de vehículos motorizados para llevar la historia del auto. Pero cualquier otro bien mueble, no sé, tú puedes comprar. De hecho, cuando uno compra en una gran tienda o algo, compra muchos documentos, o sea, puede comprar un televisor, puede comprar ropa, y ahí no suscribe un contrato. Otra cosa es que a ti te dan una factura, te dan una boleta, pero eso es un documento tributario. Pero ahí ese es un contrato que no se firma, y no hay un documento por escrito que se firma. Esos son lo que se llaman contratos consensuales. Y son plenamente válidos, y como ustedes saben, también existe la ley de protección al consumidor, y también están amparados. O sea, no es necesario hacerlo por escrito para que sean válidos. Eventualmente hasta un arriendo de una propiedad se puede hacer verbalmente y sin contrato. Por ejemplo, si tú arriendas una casa de veraneo, generalmente uno no celebra un contrato de arriendo. Tú entregas la casa para que la ocupen en el mes de vacaciones, la quincena, un mes, y te paga el arriendo, y tú lo podrías hacer por escrito, pero tú perfectamente lo podrías hacer verbal también. Bueno, para que un seguro tenga un periodo de gracia, tiene que estar estipulado expresamente en el contrato. No es común que los seguros tengan periodos de gracia. Lo que sí a veces contemplan es que tú, desde el momento en que, por ejemplo, a ti te hacen, ahora, por ejemplo, tú puedes suscribir por internet un contrato de un seguro de un auto, y a lo mejor todavía no te han hecho ni la verificación ni la inspección del auto. Y a veces tú no has hecho ni la inspección del auto, y tú derechamente estás cubierto por el seguro. Desde el momento, o sea, estas contrataciones incluso por internet, legalmente son válidas del momento en que están claros los términos de la contratación. Por lo tanto, ahí hay un periodo en que incluso sin que te hayan hecho la inspección, tú ya estás cubierto por el seguro. Pero no es lo general. Generalmente los seguros son bastante formales en ese sentido, y no contemplan periodos de gracia al vencimiento, especialmente para el vencimiento, justamente porque puede darse que el siniestro ocurra justo después del vencimiento y tú lo quieres hacer exigible, y ahí claramente va a ser bastante difícil demostrarle a la compañía de seguro que estabas cubierto. Entonces, en general es más común que sea antes de que del momento que tú contratas por internet, pero todavía no te han hecho la inspección. Es más fácil estar cubierto que una vez que ha vencido y tú quieres hacer exigible un siniestro y el siniestro está seguro. Lo más seguro es que el liquidador
te va a rechazar el seguro. Bueno, parece que, no sé, parece que no hay más consulta. Lo que les quería pedir es que... eh, ah, mira, a propósito del sobreprecio, en materia contractual existe lo que se llama la lesión enorme. La lesión enorme consiste en cuando tú pagas más del doble o tú recibes menos de la mitad, tú podrías demandar nulidad del contrato por lesión enorme, que se llama. Es una figura que está en el Código Civil que te permite anular el contrato. Por eso incluso el Servicio de Impuesto Interno, dentro de sus facultades, está facultada de tasar los bienes raíces cuando respecto a las compraventas, justamente para ver si el precio que se pagó o es demasiado bajo o es demasiado alto. Entonces siempre existe la posibilidad de alegar lo que se llama la lesión enorme. Y la lesión enorme, para como tú bien dices, el sobreprecio tiene que ser más del doble en ese caso. Así lo establece el Código Civil. O también puede ser en respecto a la otra parte, al comprador cuando él recibe menos de la mitad del justo precio. Justo precio, se entiende que justo precio es el precio comercial
Bueno, justamente es el valor de mercado, es el que tú dirías que ese podría ser el justo precio. O sea, el justo precio es el valor que no, tienes que tomar en general más que el valor de tasación, porque ese es para efectos fiscales, tienes que tomar para el justo precio más bien el valor comercial. Entonces ese va a ser un tema de prueba que tú vas a tener que mediante un tasador, porque ustedes saben que existen tasadores de bienes, vas a tener que justificar que el precio que se pagó comercial es mayor al el precio el doble del precio. A propósito de los valores de tasación, el Servicio de Impuestos Internos ha ido actualizando mucho sus tasaciones, y ya las diferencias que habían antiguamente entre el valor comercial y el valor de tasación, la verdad que ya se han acortado, y en muchos casos incluso ustedes saben que hay algunos ejecutivos, abogados o empresas que se han dedicado a revisar las tasaciones de los bienes raíces, porque en algunos casos se ha determinado que la gente está pagando más de lo que le correspondería. O sea, eso que está demostrando que el Servicio de Impuestos Internos está muy proactivo y en general ya no mantiene las propiedades con el valor de tasación desactualizado, sino que están bastante actualizados y en muchos casos coinciden bastante con el valor comercial. Hay otros que no, pero si esto es usual, pedir la nulidad por lesión, no es muy usual. Pero está en la ley en el Código Civil, y es se puede perfectamente iniciar un juicio de nulidad por lesión enorme. Y respecto a la tasación que te puede hacer el Servicio de Impuestos Internos, eso lo va a hacer cuando te está revisando tus inversiones, a propósito de las declaraciones de impuestos que tú hagas. Si ve que hay bienes que están puestos con valores ficticios y que son o muy bajos o muy altos, siempre tiene la facultad, de acuerdo al Código Tributario, para tasar los bienes. Eso es para ver si hay alguna diferencia y puede haber que haya encubierta algún tipo de... Porque ustedes saben que la compra y venta de bienes raíces, especialmente cuando son personas naturales, tienen la ventaja que se podrían blanquear dinero. Entonces, y además cuando hay un mayor valor después de un año, eso no paga impuestos. Entonces, generalmente se inflan en muchos casos operaciones justamente para blanquear dinero. Entonces, el servicio tiene la facultad de tasar para ver si esa operación es real o no, o es una operación ficticia que lo que está buscando es lavar dinero. Esta figura de lesión enorme no aplica respecto al derecho de llaves, no. Bueno, yo pienso que respecto a lo del caso Energy, lo que, y un poco lo que ha estado cuestionando las AFP, y hoy día entiendo que se estaba haciendo parte del Servicio de Impuestos Internos y también la Superintendencia de Valores y Seguros. Lo que pasa es que Energy, ustedes saben que tiene un capital, creo que 12.000 millones, y el aumento que estaba proponiendo era alrededor de 8.000 millones. Por lo tanto, estamos hablando de un aumento tan importante y tan significativo que de alguna forma lo que se está buscando es diluir a los minoritarios. Y lo que es más complejo es que parte de ese aumento Energy o los accionistas lo querían suscribir con aportes de bienes. Deben ser, entonces ahí es donde se quería meter el Servicio de Impuestos Internos para tasar
y revisar cuáles son los valores o las tasaciones de esos bienes, justamente para evitar que sean valores, o sea, bienes que estén sobrevalorados. Yo creo que en esto a mí me ha parecido bastante atinada la reacción tanto de las autoridades como el Servicio de Impuesto Interno de revisar esta operación, y yo creo que por primera vez siento que las AFP están actuando a tiempo y no a destiempo, porque la mayoría de las veces siempre las AFP ingresan, pero ya cuando estas cosas ya se han materializado. Aquí levantaron la voz y actuaron antes de que esto se materializara, así que me parece que en este momento su actuación ha sido bastante tingente, y me parece muy bien que se esté revisando tanto por la superintendencia como por parte del Servicio de Impuesto Interno, para que aquí no hayan una sobrevaloración de bienes, y de alguna forma lo que haría la superintendencia también es ver que no se estén diluyendo o se estén afectando a los accionistas minoritarios. ¿Tienen alguna otra consulta? En todo caso, si hoy día no tienen más consultas, las podemos ver en la próxima videoconferencia, y de todas maneras en la clase que tenemos el 11 de agosto, así que no se preocupen si no lo alcanzamos a ver todos los temas hoy día, y ojalá puedan traer todas las inquietudes y todos los temas que quieran plantear para que los veamos el día 11 de agosto. Tenemos una jornada bastante larga, así que la idea es sacarle el máximo provecho ese día. Bueno, muchas gracias a usted, buenas noches, y nos vemos el próximo
miércoles y que tengan una buena semana. Adiós.